Neoplásicos, ya es lo último que nos toca. Vamos a resumir también, ¿ya? Em, bueno, los fármacos antineoplásicos, como su nombre lo indica, pues hacen referencia a los fármacos usados para el cáncer, ¿no? En realidad, estos fármacos no lo van a usar mucho, salvo sean oncólogos, fuese en terapia paliativa, etcétera, ¿no? Pero sí los vamos a mencionar, ¿no? Cuando sean médicos generales quizás no lo usen, pero sí hay que saber algunas cosas, ¿ya? Bueno, la clasificación es un poco compleja, ¿ya? Eh, ¿No? Por ejemplo, mejor nos vamos a una imagen acá, ¿no? Si queremos clasificar a los antineoplásicos, podemos clasificar en función a qué parte del ciclo celular van a inhibir. Para, recuerden que en el cáncer hay una producción excesiva de células, o sea, las células cancerosas están en constante división y si queremos usar fármacos antineoplásicos, muchos de esos fármacos van a inhibir esos procesos de proliferación celular por diferentes mecanismos y algunos van a actuar de manera específica sobre una fase de ese ciclo celular, ¿no? Recuerdan que antes de la división celular hay diferentes fases, ¿no? Una de las fases más importantes es la fase M y la fase S, esos dos, ¿no? La fase S, como su nombre lo indica, o su inicial lo indica, la fase S es la fase de síntesis de todo el material genético, de proteínas de la célula para poder ya dividirse, ¿no? Por ejemplo, hay fármacos antineoplásicos que van a inhibir la fase S, por ejemplo, acá ya se les he subrayado, el metrotexate, que es bastante preguntado, ¿no? Metrotexate, el etopósito también, y si queremos especificar más aún en qué parte de la fase S, o sea, qué vía molecular inhiben, también lo vamos a mencionar, ¿no? Pero en general la fase S está inhibida por varios, por ejemplo, la 6-mercaptopurina, que tiene que ver con las bases nitrogenadas, como su nombre le indica, 6-mercaptopurina, ¿no? Inhibe la producción, específicamente actúa sobre las bases púricas, ¿no? El 5-fluoracilo, también sobre las bases nitrogenadas, metrotexate, ¿no? Entonces, pero ambos, finalmente, todos estos, y el etopósito, todos van a inhibir la fase S del ciclo celular, ¿ya? Por ejemplo, en la fase M, ya de la mitosis, donde hay división celular, recuerden, para movimiento de la división celular de las células se necesitan microtúbulos. Entonces, quienes inhiben estos microtúbulos, esta polimerización de estos microtúbulos, por ejemplo, tenemos la vincristina. Y otros, digamos, antineoplásicos que no tienen una especificidad por algún punto del ciclo celular. Por ejemplo, la ciclofosfamida, la doxorubicina, ¿no? Ya, entonces, y una clasificación general nomás, es esta, ¿no? Agentes alquilantes, por ejemplo, la ciclofosfamina, que vamos a ver cuál es su mecanismo de acción. Antimetabolitos, con T, antimetabolitos, el metrotexate. Y bueno, el 5-fluoracil, antimetabolitos, ¿ya? Vamos a ver por qué se llaman antimetabolitos. Antibióticos antitumorales, ¿no? Doxorubicina, los alcaloides de la vinca, también con V, vincristina, inhibidores de la topoisomerasa, hay topoisomerasa 1, topoisomerasa 2, por ejemplo, el etopósido, anticuerpos monoclonales, ¿no? El rituximab, trastuzumab, estos son bastante usados, ¿no? Trastuzumab, rituximab. Todos estos antineoplásicos van a producir el efecto colateral más frecuente es la inmunosupresión, por supuesto, ¿no? Unos más que otros. Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales tienen pues mayor predisposición a la inmunosupresión, ¿no? Y luego inhibidores de la tirosina quinasa, por ejemplo, el imatinib. Esta es una clasificación general
Para temas de examen, por favor, recordar esta clasificación, nada más, ¿ya? Acá hay otros cuadritos donde hay una clasificación más compleja, pero para temas de examen, esta clasificación general: alquilantes, antimetabolitos, antitumorales, alcaloides de la vinca, inhibidores de topoisomerasa, anticuerpos monoclonales, inhibidores de la tirosina quinasa, ¿ya? La mayoría de estos producen inmunosupresión y la mayoría de estos como efecto colateral tienen supresión de la médula ósea, ¿ya? Supresión, por eso producen neutropenia, leucopenias, linfopenias, etcétera, etcétera, por supresión de la médula ósea. Eso pasamos. Entonces, tienen varios mecanismos de acción dependiendo del tipo de antineoplásico, ¿no? Agentes alquilantes, por ejemplo, forman enlaces covalentes con el ADN impidiendo su replicación. ¿Ya está? Antimetabolitos imitan, ¿no? Por eso imitan, ¿no? Se hacen pasar como metabolitos necesarios para el ADN y ARN. Entonces, como no son los metabolitos, ¿no? Engañan a la célula y finalmente, pues, inducen a una destrucción celular, ¿no? Inhibidores de la topoisomerasa inhiben la replicación del ADN. Recuerden, las topoisomerasas son importantes en la síntesis de material genético. Anticuerpos monoclonales se unen a proteínas específicas. Recuerden, las células tienen antígenos, que son proteínas en la superficie, ¿no? En este caso, las células cancerosas tienen antígenos, ¿no? Pues, proteínas en la superficie celular eh, que son desconocidas para nuestro cuerpo. Entonces, eh, estos anticuerpos monoclonales se unen a las proteínas específicas en las células cancerosas, ¿no? En esas proteínas de superficie, bloqueando las señales de crecimiento o marcándolas para su destrucción o apoptosis, ¿no? Inhibidores de la tirosina quinasa bloquean señales que promueven la división y el crecimiento celular. Cada célula tiene una vía intracelular molecular para la división. Esta vía es bloqueada por los inhibidores de la tirosina quinasa. Vamos a ver cada uno, ¿no? Entonces, eso también es un común resumen, ¿no? Ahí están las células cancerosas se dividen de manera descontrolada y requieren bases nitrogenadas púricas, pirimídicas, ADN, ARN, proteínas, ¿no? Microtúbulos, etcétera, etcétera, para poder dividirse. Y cualquiera de esos procesos puede estar inhibido por estos antineoplásicos, ¿no? Los agentes alquilantes, uno, ¿no? Ya hemos mencionado, ¿no? Agentes alquilantes ejercen su acción mediante la alquilación de grupos nucleótidos en el ADN. Por eso se dicen alquilantes, ¿no? Alquilaciones. Mejor vamos a esta gráfica. Miren, es la molécula de ADN, ¿no? Entre las moléculas de ADN hay puentes entre los bases nitrogenadas guanina, acá, ¿no? Hay unos puentes que están entre bases nitrogenadas guanina. Hay puentes, ¿no? Que mantienen de alguna manera la estabilidad y evitan la ruptura del ADN. Los agentes alquilantes, ¿no? Se unen al grupo alquilo de las bases nitrogenadas guanina que están formando los puentes y al unirse a estos grupos alquilo se rompen estos puentes y finalmente el ADN se fragmenta, ¿no? Y esta fragmentación del ADN desencadena pues una serie de apoptosis celular o muerte celular, ¿no? Induce a una destrucción de la célula por fragmentación de su propio ADN. Entonces las bases alquiladas, o sea, estas bases alquiladas de guanina, ¿no? Previenen la síntesis del ADN, ¿no? Y la transcripción del ARN, o sea, ya no se produce material genético, ya no hay división porque el ADN está dañado, está fragmentado, y por supuesto ya no hay síntesis de proteína, porque ya el ADN ya no va a dar paso a los procesos del dogma central de la biología molecular, que es la transcripción y la traducción y finalmente la síntesis de proteína. Eso hacen los agentes alquilantes, ¿no? Daño del ADN y evitando la transcripción y traducción del material genético, entonces la célula no tiene con qué material genético dividirse, ¿no? Absorción por vía endovenosa, vía oral, distribución sistémica, puede atravesar la barrera hematoencefálica. La mayoría de agentes antineoplásicos tienen metabolismo hepático y se excretan por vía, también la mayoría por vía renal, ¿ya? Hepatotoxicidad,
neurotoxicidad acá, ¿no? Los agentes alquilantes pueden producir, pero a pesar de eso son quimioterápicos que se usan, ¿no? Acá está dentro de los agentes alquilantes, ahí está, la ciclofosfamida, cisplatina, ¿no? Esos dos son los más importantes. Ahora, la ciclofosfamida también tiene un uso, aparte de quimioterápico como antineoplásico, tiene un uso en enfermedades autoinmunes, van a ver, en lupus, en los pulsos de ciclofosfamida en lupus, en pacientes con glomerulopatías primarias que tienen falla renal, ¿no? Primaria, por una glomerulopatía primaria, también dan pulsos de ciclofosfamida, incluso en algunas guías encefalitis autoinmune, etcétera. Pero en este caso está usando como antineoplásico, ¿no? Miren los usos, ¿no? Diferentes usos, y la mayoría, miren, tienen supresión de la médula ósea, ¿no? Producen leucopenia, neutropenia, y el cisplatina en este caso produce nefrotoxicidad, neurotoxicidad, ¿no? Acá también otra vez el procarbazine, ¿no? Que es otro, produce también supresión de la médula. En general, la mayoría produce supresión de la médula ósea, por tanto, disminución de las defensas, ¿no? Depresión del sistema inmunitario. Efectos colaterales, supresión de la médula ósea, ya está, ¿no? Por supuesto, náuseas, vómitos, ¿no? Alteraciones del tracto gastrointestinal, neurotoxicidad, ¿no? Que propios de los quimioterápicos, ¿no? Potencial efecto teratogénico en mujeres embarazadas. Antimetabolitos. Volvemos a mencionar, estos antimetabolitos se hacen pasar como metabolitos estructurales para la síntesis de material anabólico en la división celular. Entonces, se hacen pasar por purinas o por bases nitrogenadas purinas o pirimídicas en la fase S. O sea, engañan a la célula impidiendo que se pueda dividir, ¿no? Entonces ya no hay síntesis de ADN ni ARN, porque se hacen pasar por bases púricas o bases pirimídicas, o sea, engañan, ¿no? Eso es como una base nitrogenada alterada, entonces por supuesto ya no va a haber división del ADN ni del ARN, ¿no? Ya no hay síntesis de ADN ni ARN, ¿no? Entonces impidiendo la replicación del ADN o sea, impiden pues finalmente el proceso de transcripción y traducción y finalmente muerte celular, ¿no? Ahí está, lo inhiben la síntesis de ADN a través de, se hacen pasar por bases nitrogenadas, tanto purinas o pirimídicas, ¿no? Tenemos, ahí está el 5-fluoracilo. O sea, ¿qué base nitrogenada se parece? La uracilo, ¿no? El metrotexate, muy importante, ¿ya? Pregunta de examen, metrotexate, ¿no? Entonces, se dividen en varias categorías, en tres, ¿no? Análogos de las bases purinas, 6-mercaptopurina, ¿no? Análogos de las pirimidas, por ejemplo, el 5-fluoracilo, ¿no? El uracilo, que es la base nitrógena, acá las bases nitrógenas purinas. Y análogos del ácido fólico, el metotrexate. Ahí está, miren, el metotrexate, aquí está, inhibiendo o haciéndose pasar por ácido fólico. Entonces, ustedes saben que el ácido fólico, a través del dihidrofolato reductasa, es necesario para síntesis de bases nitrogenadas, ¿no? Esencial. Entonces, como se hace pasar por ácido fólico que está alterado, pues ya no hay una síntesis de las bases nitrogenadas, no hay síntesis del ADN, ¿ya? Listo, absorción igual, vía oral o endovenosa, distribución, varios tejidos puede producir neurotoxicidad, metabolismo hepático, hepatotoxicidad y excreción renal. Ahí está, ¿no? El efecto colateral más frecuente, el 5-fluoracilo y la mercaptopurina, supresión de la médula ósea, neutropenia, leucopenia, linfopenia, etc. Metotrexate produce toxicidad hepática renal, por supuesto, metabolismo hepático, toxicidad hepática, renal. El 5-fluoracilo no puede producir síndrome de palmas plantas. O sea, hay una especie de fotosensibilidad, ¿no? Un eritema, fotosensibilidad tanto en las palmas y en las plantas, ¿no? Bueno, en mujeres embarazadas, contraindicado, tiene un efecto teratogénico. ¿Ya? Antibióticos antitumorales, ¿no? ¿Qué hacen? Estos antibióticos antitumorales, bueno, en general, todos producen
radicales libres, ¿no? Acá, por ejemplo, la bleomicina forma complejos de hierro y oxígeno, o sea, radicales libres, y ¿no? La doxorubicina también radicales libres, y eso hace, esa liberación de radicales libres hace que la célula, bueno, muera, ¿no? Entonces hay una lisis celular, ¿ya? También produce, en este caso, la doxorubicina, también supresión de la médula ósea, ¿no? La bleomicina, neumonitis, fibrosis pulmonar, ¿no? Ahora, la bleomicina tiene otras indicaciones también, ¿no? En neumología, que ya lo van a hacer seguramente, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de antineoplásico, es un antibiótico antitumoral. Finalmente, en resumen, todos liberan radicales libres produciendo la muerte de las células cancerígenas. Los alcaloides de la vinca, con V, vincristina, ¿no? ¿Esos qué hacen? ¿No? Recuerden que para la división celular nosotros necesitamos que se mueva, se divida la célula a través de los... ¿Y quién hace ese movimiento? Los microtúbulos, ¿no? Y los microtúbulos, ¿no? Forman una especie de cadena microtubular, pero los microtúbulos, como acá en el gráfico se ve, tienen sus unidades más pequeñas, que son las tubulinas, ¿no? Las tubulinas se juntan, forman microtúbulos, ¿no? ¿Quién inhibe esa agregación de tubulinas en la polimerización de microtúbulos? Los alcaloides de la vinca, como la vincristina, ¿ya? Disminuye la polimerización de microtúbulos, produce neurotoxicidad, supresión de la médula ósea. ¿Ya está? Eso en cuanto a los alcaloides de la vinca, cortito nomás. Inhibidores de la topoisomerasa, tanto topoisomerasa 1, topoisomerasa 2. Recuerden, la topoisomerasa 1 va a desenrollar el material genético, y acá, digamos, se va a producir la copia de la otra cadena de ADN, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? O sea, acá se producen las copias de material genético, ¿no? Entonces acá ya en estas hebras, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que el material genético, pues en el núcleo está súper archimega enrollado, ¿no? Y para poder replicarse se tiene que abrir las hebras, hebra de replicación, recuerden que se llamaba, y abren estas hebras de replicación, ¿no? Se desenrolla un poco y ahí empieza a replicarse. Entonces, ¿quién hace eso? La topoisomerasa 1. La topoisomerasa 2, mire, acá, ¿no? Divide el material genético, ¿no? Material genético, y luego lo vuelve a unir, ¿no? Vuelve a unir las cadenas de material genético sintetizadas, ¿no? Y se une. ¿Y quién hace eso? La topoisomerasa 2, ¿no? Entonces, eso hacen la unión. Primero hay una replicación y luego la incorporación del nuevo material genético y el enrollamiento respectivo. Entonces, eso hace la topoisomerasa 2, ¿no? Entonces, muchos inhibidores de la topoisomerasa evitan esto, finalmente evitan la división celular, la síntesis de nuevo material genético, ¿no? Entonces, interfieren tanto con la topoisomerasa 1 y 2, y, bueno, conducen a la ruptura de la cadena de ADN y a la apoptosis de las células cancerosas, ¿no? Inhibidor de topoisomerasa 1, irinotectán, y topoisomerasa 2, acá recuerda por favor, el etopósito, ¿no? Para temas del examen. Anticuerpos monoclonales, el mecanismo de acción. Entonces, recuerden que acá hay un dominio extracelular de los famosos, de las proteínas de membrana, ¿no? Recuerden que tienen un dominio extracelular, un dominio intracelular, estos receptores de membrana, ya esos receptores se unen los ligandos, ¿no? En este caso, acá actúan los anticuerpos monoclonales, ¿no? Acá, ¿no? Se unen, el anticuerpo monoclonal se une al receptor de membrana y desencadena una serie de reacciones, ¿ya? De una serie de reacciones, ¿no? Desencadenan una respuesta inmunitaria, ¿no? Inmunitaria, que inhibe el crecimiento de las células cancerosas o modulan la respuesta inmunitaria en enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, el anticuerpo monoclonal se une al receptor, ¿no? Al dominio extracelular. ¿Por qué? Hay otros antineoplásicos que se van a unir al dominio intracelular. Entonces, los anticuerpos monoclonales son proteínas ligandos, en este caso ligandos,
diseñadas para reconocer y unirse a blancos específicos, o sea, a receptores específicos, como proteínas en la superficie de las células cancerosas. Aquí está toda ¿no? esta proteína que tiene un dominio extra intracelular en la superficie de la célula, y ¿no? de aquellas células cancerosas o moléculas implicadas en enfermedades autoinmunes. Este reconocimiento selectivo puede desencadenar, como les he mencionado, respuestas inmunitarias que inhiban el crecimiento de las células cancerosas o modulen su respuesta inmunitaria en enfermedades autoinmunes, ¿no? O las destroza o modula su respuesta inmunitaria. Ahí está el anticuerpo monoclonal, cómo se une a la proteína de superficie a su dominio extracelular. Recuerden, el antígeno es pues una proteína, es un receptor de membrana. El antígeno es una proteína de la célula que produce una reacción del sistema inmunitario. El anticuerpo monoclonal se une al antígeno, antígeno-anticuerpo. Esto permite al sistema inmunitario ataque a la célula cáncer. O sea, al unirse este anticuerpo monoclonal con su receptor de superficie celular, que es el antígeno, ¿no? En este caso, bueno, se dice antígeno a ese receptor de la membrana, que es una proteína. Pero antígenos, que digamos es una molécula que no lo reconoce el cuerpo. Por eso el anticuerpo monoclonal se va a esas superficies al antígeno, forma un complejo antígeno-anticuerpo, y ese complejo antígeno-anticuerpo estimula a la lisis de estas células o al ataque del sistema inmunitario a esas mismas células, ¿no? Listo, entonces tenemos clasificación, ¿no? En diferentes, de acuerdo a su mecanismo de acción y a las dianas, ¿no? Por ejemplo, aquellos anticuerpos monoclonales que bloquean receptores específicos en células cancerosas, ¿no? Por ejemplo, en cáncer de mama tenemos el trastuzumab, muy usado, ¿ya? Eso para temas de trastuzumab, ¿no? Mientras que otros modulan la respuesta inmunitaria al inhibir ciertas moléculas, ¿no? Por ejemplo, el infliximab, ¿no? En enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Trastuzumab no se olvide, ¿ya? Absorción, ¿no? Vía endovenosa, distribución sistémica, puede llegar y atravesar la barrera hematoencefálica, metabolismo hepático, excreción, orina y bilis, ¿ya? Efectos colaterales pueden incluir reacciones transfusionales o infusionales, fiebre, escalofríos, hipotensión y, por supuesto, mayor riesgo de infecciones por la inmunosupresión. Esto sí, sus anticuerpos monoclonales tienen bastante, en orden de potencia de inmunosupresión, son bastante inmunosupresores, ¿no? Por eso se usa también en enfermedades autoinmunes, ¿ya? Los inhibidores de la tirosina quinasa se vaya también al dominio intracelular quinasa, ¿no? Del receptor de membrana, ¿no? Bloquean el dominio intracelular, que es el dominio tirosina quinasa, y evita la propagación de señales intracelulares que van a dividir a la célula. Entonces, toda esta cascada de señales intracelulares va a ser inhibida por estos antineoplásicos, ¿no? Tenemos el imatinib, por ejemplo, usado en leucemia amiloide crónica, etcétera, etcétera. Los colaterales, por supuesto, toxicidad gastrointestinal, hepática, renal, también neurotoxicidad, mayor riesgo de hemorragias, fatiga, náuseas, vómitos, que es propio de cualquier quimioterápico, etcétera, etcétera. Y en el embarazo, evaluar su uso cuidadosamente, ¿ya? Esta es la toxicidad en un resumen, ¿no? Y la mayoría produce, ¿no? Supresión de la médula ósea, ¿no? Supresión de la médula ósea, supresión de la médula ósea, supresión de la médula ósea, supresión de la médula ósea. Y lo otro frecuente también es la neurotoxicidad y nefrotoxicidad, ¿no? Todo eso. Si queremos resumir efectos colaterales en general de los antineoplásicos, a la cabeza supresión, inmunosupresión, supresión de la médula ósea, neurotoxicidad, nefrotoxicidad y hepatotoxicidad, esos cuatro, ¿ya? Listo. Nada más. Ahí. Eso en cuanto a los neoplásicos. Y ahora vamos a pasar a esta partecita práctica
Lo que me interesa acá es saber la dosis del fármaco usado en ictus isquémico. A ver, otra vez, por favor, si me pudieran confirmar si se pasan las diapositivas y si se ve y si se me escucha. A ver si me pueden Sí se confirmar. ve, doctor, y también sí se ve. Ya, gracias, gracias, ya listo. Entonces, con eso terminamos. Miren, para temas de examen práctico, esto, ya hemos hablado del famoso actilice o alteplace, ahí está, ¿no? Actilice o alteplace, ¿no? Eso ya hemos hablado en las clases de farmacología, que es un potente trombolítico, ¿no? Ese sí rompe el trombo, ¿no? El alteplace. Entonces, acá nos vamos a ir. Ahí está el alteplase, ¿no? O actilice, que es el más usado acá, ¿no? Es el que está disponible acá en el Perú, ¿no? Y dicho sea de paso, viene de 50 mililitros. El actilice o alteplase. ¿Qué cosa era? Era un trombolítico, o sea, no es un anticoagulante propiamente, es un trombolítico, ¿no? Muy diferente su mecanismo de acción versus enoxaparina, versus heparina, versus warfarina, versus los nuevos anticoagulantes orales, recuerden, ¿no? El actilice es un ¿no? ¿Recuerdan? Es un trombolítico, ¿no? RTPA, ¿verdad? ¿Se acuerdan la sigla RTPA, ¿no? Un factor recombinante, ¿no? Del activador del plasminógeno tisular, ¿no? RTPA, ese era, ¿no? Y se acuerdan qué hacían, ¿no? Eso ya hemos hecho, ¿no? Entonces, vamos a repasar un poquito de ACV, que es una patología bien frecuente en emergencias, y si no lo tratas, es bien discapacitante, es bien, bien discapacitante. Incluso no hacer, no trombolizar, no trombolizar a un paciente o no, si viene dentro de la hora oro para trombolizar, pues se considera negligencia médica, ¿no? Entonces, es importante el abordaje y tratamiento del ictus isquémico en la fase aguda, ¿no? El infarto cerebral, ¿no? Generalidades, es una enfermedad pues, tiempo dependiente, ¿no? Mientras más antes se trombolice, mejor, ¿no? Si pasa las 4 horas y media, 4 horas más o menos, ya pues ya no es candidato para trombolis, a menos que tengas una imagen donde no se vea nada y el paciente clínicamente tenga, digamos, alguna focalización como plejías y puedas trombolizar, ¿no? Entonces, el tratamiento es una patología tiempo dependiente, ¿no? El tratamiento debe ser precoz. Trombólisis se hace, ¿no? Y en algunos casos, algunos pacientes van a trombectomía mecánica, o sea, quiere decir que van por la arteria radial meten una guía metálica, ascienden a los vasos cerebrales y ahí hacen una trombectomía mecánica. También eso es interesante, son terapias de reperfusión, ¿no? Eh, Como siempre les he mencionado en todas las clases, cuando tengan ustedes un paciente en emergencia o en la consulta, en cualquier parte, ¿no? Donde, o vean a esos pacientes con ictus, siempre, lo primero, medidas generales de soporte, siempre. Y no se olviden siempre funciones, lo más básico que nos han enseñado en la medicina, ¿no? Funciones vitales y la semiología básica, que es en esta enfermedad es importante, ¿no? Priorizar siempre neuroprotección, ¿no? Hacer un tratamiento rehabilitador precoz es importante en estos pacientes porque muchos de estos pacientes pueden quedar con secuelas, ¿no? Dependiendo del tamaño del infarto. Y debemos controlar el factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Generalmente estos pacientes que tienen infarto se quedan tomando toda su vida aspirina, atorvastatina, ¿no? Y si tienen fibrilación auricular, bueno, de por vía anticoagulación, ¿no? Y se trata de evitar la progresión de la enfermedad, mejorar la situación funcional y evitar nuevo episodio de infarto, en este caso evitar recurrencias, ¿no? Miren, segunda causa de fallecimiento, el ictus, una de las principales causas de discapacidad. Por eso es que se tiene que trombolizar, ¿no? Y se origina por una oclusión de los vasos, ¿no? Se ocluye el vaso, ¿no? Por un trombo. Y el tiempo de ventana terapéutica es 4 o 5 horas, ¿no? 4.5 horas para trombólisis venosa, nada más. Y 6 horas para trombectomía mecánica en la circulación cerebral anterior, ¿no? Bueno, dependiendo en qué país estemos, con qué nivel de hospital contemos, pues
algunos pueden ir a trombectomía mecánica, ¿no? Pero lo primero es ofrecerles una trombólisis, ¿no? Si el paciente viene con plegia y doctor, pasó hace 2 horas, ese paciente hay que hacerle urgente una tomografía, no para ver el infarto, porque si ya ves el infarto ya no se tromboliza. Lo que hay que ver es si es que no hay, si esa plejía que tiene no tiene otras causas, como tumores, sangrado, una hemorragia cerebral también puede producir plegia, tumores, neurocisticercosis, etcétera, etcétera. Es para ver eh, otras causas, ¿no? Para ver en sí el infarto, ¿no? Entonces, todas las técnicas de imagen están, eh, um, están pues, buscan estas técnicas de imagen, buscan ver tejido potencialmente viable. O sea, qué parte de ese tejido que se está infartando yo puedo recuperar, porque al inicio ya hay un tejido ya infartado, muerto, un tejido cerebral ya muerto. Entonces, yo tengo que buscar qué tejido se está ya infartando o se está iniciando el infarto y qué tejido puedo recuperar, ¿no? Especialidades implicadas en el ictus no es solo neurología, es un manejo, bueno, neurocirugía, neuroradiología, cardiología, medicina intensiva, emergencias. ¿Dónde cae primero un paciente siempre con ictus? Primero cae emergencias. Ahí no te va a esperar el neurólogo, el neurocirujano, el cardiólogo, no. El emergenciólogo está ahí capacitado para hacer la trombólisis. Incluso algunos días dicen, miren, el médico general capacitado. Entonces todos tenemos que ver en el manejo de estos pacientes, sobre todo, incluso en otros países en la guía ya están trombolizando ya en el prehospitalario, ¿no? Ni siquiera son paramédicos, ni siquiera son médicos, ¿no? Paramédicos. Entonces, esta trombólisis, lo que trata de decir este artículo no es, pues no tiene dueño. El personal de salud capacitado, ¿no? Lo puede hacer. En el prehospitalario, o sea, antes que llegue al hospital, también se puede trombolizar, por supuesto, dependiendo de la complejidad del equipo de respuesta, ¿no? Siempre con el asesoramiento de un especialista, ¿no? Entonces recuerden, para valorar si es potencialmente trombolizar el paciente clínicamente, se evalúa la escala de NIS, más de 4 y menos de 25. Si es más de 25, bueno, lo más probable es que ese paciente tiene poca chance de trombosis, ya ha venido, ya establecido el infarto, ¿no? Si es menos de 4, pues bueno, no es mínimo el infarto, no se beneficia de la trombosis. Entonces, es lo que se refiere la escala de NIS, muy famosa, ¿no? Ahí está todos los valores, ahí pueden aplicar el NIS, con cuánto de NIS entra su paciente. Me determina de manera indirecta, no directa, indirecta, que el tejido cerebral en penumbra isquémica. El área de penumbra, ¿qué significa? Es el área de tejido cerebral potencialmente recuperable, ¿no? Entonces, no mide directamente qué área se está infartando, sino estima qué grado o qué área del tejido cerebral es potencialmente recuperable, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, acá esta es una imagen de un paciente varón de 84 años con ictus agudo, mire, 84 años. Presenta una escala de NIS de 16, o sea, sí está en rangos, ¿no? Menos de 25 y más de 4, ¿sí? Ya vení tempranito. Y miren, en la toma aparentemente no se ve, bueno, si no me ponen un círculo rojo acá, yo no me doy cuenta de nada, o sea, esta tomografía para la edad de este paciente de 84 años, lo único que veo es atrofia cerebral, nada más, no veo un infarto establecido. Y si está pléjico allá, quiere decir que este paciente hace poquito o se está infartando, ¿no? Y es candidato a trombolis. No veo ninguna lesión, ningún infarto, no hay hemorragia, solo hay atrofia cerebral propia de la edad. Pero acá miren, el circulito me pone, ¿no? En la tomografía basal únicamente se observa un discreto borramiento del núcleo lenticular izquierdo. Bueno, para ver este discreto borramiento lenticular izquierdo, bueno, pues tendrías que tener buenos ojos, ¿no? Pero a simple vista casi ya no veo nada. Entonces es una tomografía donde el infarto todavía no se ha establecido y puede ser candidato a trombolis. Y esto de misma significativo significa es que eh, probablemente se esté infartando toda una zona grande, y hay una zona pequeñita, ¿no? Que ya está muerta, ya está muerto, o sea, ya está infartado la zona,
Y hay un potencial tejido viable, todo esto, que es recuperable, que recién se ve infarto. Entonces, todo esto, la diferencia entre este grande y ese pequeño, ese es el mismatch, es ese área de tejido cerebral potencialmente recuperable, ¿no? Entonces, acá casi nada, ¿no? Casi normal esta tomografía, entonces sí puede ser candidato a trombólisis, ¿no? Imágenes tan simple para ver, no para ver el infarto, sino para ver otras cosas, ¿no? Pero el de elección es la tomografía computarizada de perfusión cerebral. Y si hay resonancia, ¿no? Pues la tomografía de perfusión es la más adecuada para ver el área de penumbra. O sea, el área de penumbra es esto, esto potencialmente recuperable, ¿no? Miren acá, varón de 71 años con clínica de ictus agudo, seguramente tiene plejía. Recuerden, si hay afectación izquierda, se afecta el lado contralateral, en este caso de repente hay una hemiparesia derecha. Se observa una hiperdensidad en segmento M1 de la arteria cerebral, media izquierda, ¿no? Indicando la presencia de un trombo agudo, ¿no? Si de repente a lo mucho esto estás viendo, ¿no? Pero ya no hay un infarto todavía establecido, ¿no? Acá sí ya, ¿no? Acá sí ya pues hay un infarto establecido, ¿no? Varón de 74 años con ictus agudo, en la secuencia FLAIR se observa una hiperintensidad, perdón, cuando hablamos de resonancia hablamos de intensidad, en la región insular derecha, ¿no? Infarto agudo isquémico establecido. Acá pues ya está establecido, probablemente más de 4 horas, ¿no? Y acá, aunque te paguen, pues lo vas a trombolizar, ¿no? Ya está establecido este infarto, ¿no? Acá también hay una alteración de la señal en una resonancia que puede indicar una presencia de un trombo, ¿no? Y así, bueno, la escala de Aspect divide el territorio de la arteria cerebral media en 10 segmentos, nada más, no vamos a entrar en detalles, ¿ya? Y algunos, si haces una tomografía, los radiólogos pues te pueden informar escala de Aspect tanto y tú puedes valorar si es candidato a trombolis o no, ¿ya? Eso es un ejemplo de eso, ¿no? El área de la región de la arteria cerebral media lo divide en varias zonas y le da un puntaje, ¿no? Miren acá, un pacientito de 71 años con ictus agudo, con NIS de 29, ¿no? Ya 29, más de 24. En la tomografía basal se observa una pérdida de diferenciación córtico-subcortical insular y parietotemporal extensa, así como un movimiento del núcleo ventricular aspect 5. No hay misma significación. O sea, ya está el infarto, miren, el infarto ya está establecido, ya grande. Entonces acá no voy a trombolizar ni aunque te paguen, ¿no? Acá, mujer de 75 años con ictus, ¿no? Ictus, acá es una tomografía, ¿no? En la tomografía basal se ve una pérdida de la diferenciación córtico-subcortical insular izquierda, causa una pérdida de la diferenciación, ¿no? Córtico-subcortical, ¿no? Aspect 9, y en la angiotomografía, ¿no? Se identifica una oclusión a nivel del segmento M1 de la arteria cerebral media izquierda, ¿no? Si hay ¿no? Acá todavía no hay un infarto establecido, probablemente el infarto va a ser todo esto y sí se puede recuperar, ¿no? Y acá hay varias imágenes, ¿no? Acá pues acá ya el infarto se ha establecido, ¿no? Acá sí se nota, ¿no? Acá no es candidato a trombolis, ya el infarto se ha establecido, ¿no? Acá estas imágenes cuando vean, estos colorcitos, esta es la tomografía de perfusión, ¿no? Miren acá cómo se ve, ¿no? Acá pequeñito, después grande, ¿no? Acá ya el infarto establecido, hay un área de infarto, entonces acá no hay un misma señal, el infarto está establecido, no se puede trombolizar, ¿no? Acá diferentes imágenes de resonancia y tomografía de perfusión. Mira, acá está identificando el área, misma significativo, el área potencialmente recuperable. ¿Ves? Toda esa área se está infartando, pero se puede recuperar, ¿no? En otros países hay un código un plan de atención de los pacientes con ictus, por ejemplo, acá en Madrid, ¿no? Bueno, hay criterios de inclusión, exclusión, esto vamos a pasar. El tratamiento, recuerden, es precoz. Y si no tienen a la mano, utilice siempre medidas de soporte iniciales. Otra vez, lo más básico de la medicina, ¿no? Soporte vital, tomografías que tienes, exploración general neurológica, anamnesis, es muy importante, a qué hora más o menos ha empezado, si ha despertado con esa focalización o no, o desde cuándo,
tiempo desde el inicio de síntomas, muy importante para definir trombólisis. Asegurar vía aérea en casos de ya, pues si es un infarto extenso, ese paciente pues quizá va a entrar a UCI, intubación mecánica, ventilación, aunque la mayoría de los pacientes que incluso los post-trombolizados tienen que pasar a unidad de cuidados mínimamente intermedios para una monitorización intensiva y evitar complicaciones. El manejo en esas áreas críticas de UCI, UCIN o áreas de neurocríticas o unidades de ictus ha demostrado bajar la mortalidad de sus pacientes, ¿ya? Asegurar, valorar la intubación si es que el paciente está con Glasgow bajo, su saturación por lo menos del 94%, ¿no? Causas, debemos identificar cuál es la causa y sobre todo un protocolo de estudio Holter, Doppler de arterias carótidas, angioten de vasos supraórticos, etcétera, etcétera. Controles de presión arterial, glucosa, básicamente monitorización en unidades de cuidados intermedios o unidades de cuidados de ictus, ¿no? El trombolítico intravenoso, ahí está el motivo de la clase. Miren cómo destruye el trombo y al destruir el trombo instaura la perfusión sanguínea rápidamente. Y estudios de eficacia y seguridad es hasta las 4.5 horas. Puede variar, esto no es fijo, dependiendo de cómo esté contextualizado el paciente. Si todavía viene, digamos, él refiere, hace 8 horas le tomas una tomografía, está focalizado, está pléjico, y no hay mayor cosa en la tomografía, no hay infarto establecido, pues puede ser candidato a trombólisis, así sea el tiempo de 6 horas, 8 horas. Entonces, digamos, pero su mayor eficacia es a las 4.5 horas, ¿no? Ahí está. Y muchas veces, como alguna vez a mí me lo han enseñado, antes de trombolizar, incluso debes ver cuándo no trombolizar al paciente, porque ¿cuál es el efecto colateral más frecuente o más severo de este trombolítico? Es el sangrado. Sangra hasta por los ojos, ¿no? Puede sangrar hasta por los ojos, hasta puede fallecer el paciente, por eso tiene que firmar un consentimiento informado, el familiar asumiendo ese riesgo, tanto el profesional como el personal de salud, ¿ya? Indicaciones y contraindicaciones absolutas. Indicaciones, ahí está, ¿no? Ahí está. Hay varias indicaciones, ¿no? Ya no lo vamos a mencionar. Contraindicaciones absolutas. Mire, para antes de trombolizar tienes que tener laboratorios, hemograma, glucosa, urea, creatinina, TPINR. ¿Qué tal su TPI? Su INR es de más de 2, va a sangrar, se va a morir. ¿Qué tal es diabético y su glucosa está en 500? O sea, también tienes que corregir su presión arterial sistólica más de 185 o diastólica más de 110. También tienes que bajar primero esas presiones para trombolizar y etcétera, etcétera, ¿no? Procedimientos complejos que haya tenido dentro de los últimos días, antecedentes de hemorragia subaracnoidea, signos clínicos sugestivos de hemorragia subaracnoidea. Si hay eso, ya está contraindicado. Y hay contraindicaciones también relativas, ¿no? Relativas. ¿Ya? Entonces, la dosis, lo que me interesa para temas de examen, por favor, la dosis de Alteplase, ¿no? Alteplase es de 0.9 miligramos por kilo de peso. Límite 90 miligramos. Así el paciente, por ejemplo, es gringo, extranjero, pesa 130 kilos, 100 kilos, dosis máxima 90 miligramos. Ya 0.9 miligramos por kilo y se da en dos partes, en dos fases. Primero, el 10% de todo esto en bolo durante 1 minuto y el resto, o sea, el 90%, en una infusión continua de 1 hora. 1 minuto y 1 hora, 10% y 90%. Complicaciones, miren, 2 a 7% de conversión hemorrágica. Es mínimo, ¿no? Pero a ver que te toque, ¿no? Que te toque, que estés dentro del 2 al 7% de conversión hemorrágica, ¿no? Puede haber también, por supuesto, reacciones de hipersensibilidad, angioedema, orolingual, ¿no? Pero para eso, digamos, se tiene que suspender inmediatamente si se está haciendo un angioedema o intubar al paciente. En otros países hay tenecteplase, ¿ya? La dosis es de 0.25 miligramos por kilo en 10 segundos, ¿no? Es una sola dosis, es mejor, ¿no? ¿Listo? Bueno, ya después hay estudios de imágenes, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está, miren, ahí está el núcleo del infarto, ¿no? El núcleo, la parte que ya no
es viable a la parte muerta. Tú vas a trombolizar, usted va a trombolizar, doctor, para salvar esta zona potencialmente recuperada. Es el área de penumbra. Mire, con trombólisis, toda esa área se ha recuperado, ¿no? Perdón, sin trombólisis, toda esa área ya se ha infartado, ¿no? Pero con trombólisis solo queda el núcleo pequeñito que ya se ha infartado, ¿no? Entonces, con esto, si el paciente se ha infartado todo esto, pues va a haber una secuela severa, probablemente fallezca incluso el paciente, esto se hincha, hay edema cerebral, puede entrar incluso a cranectomía descompresiva con secuelas severas,